Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR. Hoy quisimos, en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que es promovida por la Federación Mundial de Sordos, que tanto el programa Sobre la Mesa como Nexos sea precisamente dedicado a eso. Por eso es que hoy en Sobre la Mesa titulamos el programa como Personas Sordas y sus derechos en Costa Rica, porque lo que queremos analizar acá desde Sobre la Mesa es cuáles son las condiciones en las cuales las personas sordas realmente pueden ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Por eso hoy vamos a contar entonces con la presencia de dos mujeres y dos hombres que voy ahora a presentarles, que son también personas sordas y que nos van a contar no solo lo que piensan con respecto a la legislación, sino también cómo la han vivido. Para eso entonces vamos a contar con la presencia de Gloriana Villalobos. Ella es secretaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el MOP. Así es. También con Ignacio Álvarez, él es asistente administrador de la empresa Expertise Legal de Costa Rica. También con María Laura Chan, es diseñadora gráfica y trabaja en el Fondo Mutual de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, y finalmente vamos a contar con la presencia de Jeremy Chacón, que es técnico informático e instructor del ESCO. Bueno, para iniciar, en realidad yo cuando empecé a hablar, y tal vez podríamos empezar con Gloriana, me referí precisamente a que los cuatro son personas sordas. Se supone que por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ese es el concepto, digamos, correcto que se debe utilizar. Pero así es como me debo referir, digamos, a ustedes, o hay algún concepto, ¿verdad?, en que sea, digamos, más apropiado para poder hablar de la población sorda. Bueno, efectivamente, las personas sordas, la manera adecuada de decirles es sorda, no pueden decirles sordomudos, porque nosotros como personas sordas y como diversidad de personas sordas que habemos, pues tenemos habilidades para comunicarnos de diferentes maneras. Ignacio, ahora que precisamente Gloriana planteaba el concepto de sordomudos, es algo que se usa mucho, o sea, en realidad la gente normalmente, ese es el concepto que utiliza. ¿Por qué está mal utilizado? ¿Qué es lo que realmente es, digamos, por qué no es un concepto adecuado cuando uno se está refiriendo a las personas sordas? Como usted bien mencionó, ese sordomudo es igual como darle una menor categoría y no está correcto. No estamos de acuerdo nosotros con esto, porque de alguna u otra manera nos lastima como personas. Es una forma de insulto hacia nosotros y así lo sentimos. En la comunidad, para nosotros la información que debemos explicarles es que somos sordos. No es correcto la expresión sordomudo. Somos personas sordas. Simplemente eso, un sordo. Y nos sentimos satisfechos usando ese término así. Jeremy, usted como instructor también del ESCO, ¿cómo se trabaja o cómo uno logra, digamos, decirle a las personas que efectivamente solo decir, digamos, o solo utilizar la persona sorda la adecuada? Porque me imagino que constantemente en su trabajo esto, digamos, es algo que se repite y se repite y se repite. Sí, es cierto. En mi experiencia como profesor del ESCO, siempre, todos los días, por ejemplo, tengo estudiantes y les estoy enseñando. Y esto significa enseñarles correctamente cómo se le menciona a las personas sordas. Los oyentes siempre tienen o no tienen información, o no la conocen, o están distraídos, y hay que repetirlo vez tras vez, de cuál es la palabra que se debe usar, sordos, y debe explicárseles y decirles, por favor, recuerden, nunca debe decirse la palabra sordomudo, o discapacitado, o pobrecito, porque cada uno de nosotros tenemos un nombre propio. Somos un ser humano, una persona. Yo soy Jeremy, acá está María Laura, está Ignacio, está Gloriana. Entonces es importante mencionar el nombre. Pensar, por ejemplo, en la situación de discapacidad, no. Sí, comprendemos y es parte de ese proceso que sucede. Y Jeremy, en esa misma línea, el trabajo con las personas que son sordas de nacimiento y las personas que adultas pierden, digamos, la capacidad de escucha, ¿hay una diferencia en el trabajo con estas personas? Sí. ¿Por qué? Porque las personas sordas desde nacimiento, como tales,
y otros que van creciendo y pierden la audición tal vez por una enfermedad tienen diferencias. Por ejemplo, yo nací como oyente. Más o menos como a los 2 años tuve una enfermedad, meningitis. Claro. Sí, meningitis. Y por esta razón quedé sordo. Ahora, podría ser, escucho algo de sonidos y yo puedo articular algo. Pero mi mamá se sacrificó por enseñarme y por desarrollarme educativamente bien. Las personas sordas desde el nacimiento lo tienen muy complicado y es una gran responsabilidad el estarles enseñando. Porque, por ejemplo, ellos no podrían comprender por la vía oral. Desde que nacen hay que tratar de enseñarles para que ellos puedan desarrollar un buen concepto y de esa manera desarrollarse dentro de la familia. Debe querérseles a estos niños, sí, no importa, como personas sordas, y hay la responsabilidad de enseñarles y darles una educación para que puedan progresar. Lamentablemente en Costa Rica a veces la información no se tiene y, por ejemplo, no se sabe qué hacer y es como abandonarnos o como abandonarles. Pero, por ejemplo, la mamá y papá deben amar a ese hijo y sí, le pueden enseñar, claro que sí, pero la mayoría de padres y madres no lo ven, no saben, no han aprendido, no saben qué hacer, se sienten desbordados. A medida que el niño va creciendo, él sencillamente no conoce, no puede leer, no puede escribir, no tiene una base. Este es un verdadero problema. María Laura, entonces, lo que ha planteado Jeremy son las principales barreras que tienen ustedes, digamos, desde nacimiento, ¿verdad? O las barreras, bueno, son parecidas o cambian realmente sobre la persona sorda de nacimiento o la persona que pierde la audición ya adulta, porque entiendo que Jeremy plantea como a los 2 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa perder también la audición cuando uno tiene, no sé, más de 30 años, más de 40 años? Pues sí, hay una gran diferencia. Una persona que nace siendo una persona sorda, su educación es muy diferente comparado con una persona que fue oyente y que pierde la audición a los 40 años o después de ser una persona adulta. Esta persona, su educación fue en un sistema regular. Claro. La persona sorda, su educación es de una manera integrada o de inclusión o en una escuela de personas sordas. Las personas sordas, lo ideal sería que sean bilingües, o sea, que manejen la lengua oral, en nuestro caso el español, y la lengua de señas, para que sea una comprensión al 100%, que se apliquen ambas lenguas. Pero cuando una persona oyente crece siendo oyente y luego pierde la audición, es totalmente diferente. Son casos muy diferentes. Claro, Ignacio, en esa misma línea, yo creo que es difícil que la gente entienda que es que tendría que ser bilingües en el sentido de que utilizar digamos, la lengua de señas y además, digamos, aquí el español o en otros países el inglés, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo, digamos, quién está planteando eso en los diferentes, digamos, colegios, en el Ministerio de Educación, en las universidades, para plantear que, vamos a ver, si yo no me puedo comunicar con ustedes porque no sé el lenguaje de señas, es mi problema, porque yo no me sé ¿verdad? Ese lenguaje, que es como si aquí viniera una persona que habla francés y yo no sé francés, ¿verdad? Que yo creo que eso es como muy importante que la gente lo entienda. Bien, es importante este tema relacionado con la educación del lesco y del español, en forma paralela, porque la mayoría de los sordos, por ejemplo, manejan el lesco, pero en el español son pocos los que lo dominan, porque tal vez la educación no ha compaginado para que realmente se pueda atender. O sea, se necesita poder manejar esto. En mi experiencia, tiempo atrás de niño, fue difícil, porque habían límites. Por ejemplo, mi mamá trataba de enseñarme, yo trataba de aprender, yo mismo. Mi mamá no sabía nada de lesco. Entonces, sin lesco, para tratar de aprender de manera visual, para poder darme cuenta de las diferentes situaciones, de poder ir interiorizando estas y comprenderlas. Y así fue que fui desarrollándome y pude desarrollar también la parte de lectura. Pero el español, por ejemplo, podríamos decir que bien, se requiere un proceso de estudio para poder uno realmente darse cuenta. Y por ejemplo, en el espacio de la universidad o del colegio, cuando un sordo entra a estos espacios, realmente son pocos, porque se frustran. Por ejemplo, en el examen de admisión o de exámenes, los oyentes tienen una mejor relación. Para los sordos, esa parte auditiva no está, para nosotros no existe.
y por lo tanto falta hacer los cambios y los ajustes. También, por ejemplo, en las universidades, ya sean públicas o privadas, hay desventajas. En las privadas hay que hacer grandes gastos y es una situación económica difícil realmente. En las públicas depende de la carrera. A veces no se logra compaginar. Por ejemplo, a mí me gusta el cine y a mí me gustaría entrar en ese espacio, pero se necesita poder estudiar de una manera la parte de audición también. ¿Y cómo lo podría hacer yo siendo sordo? Entonces, a veces es un tema de falta de educación para poder hacer empatar esas dos partes con respecto a los sordos, la parte del español y también la parte de la lengua oral como un bilingüismo. Jeremy quería referirse. Yo quisiera añadir a lo que menciona Ignacio, recordando que los oyentes, por ejemplo, en la escuela y en colegio, ellos perciben el 100% de la información, claro, mientras que los sordos, no importa. Por ejemplo, nosotros podemos percibir visualmente y algunos pueden tratar de articular bien, pero en sistemas integrados en el colegio, el profesor se la pasa hablando y para uno es difícil y uno pasa tratando de preguntarle a un compañero qué fue lo que dijo y tratando que le explique, que me apunte y mientras tanto el profesor sigue hablando y se pierde información. Honradamente, percibir el 100%, no, quizás un 40%, un 50%. Los oyentes sí perciben el 100%. Claro. Y cuando se entra, por ejemplo, toda la información cultural, por ejemplo, que conocen para los sordos, a veces podrían preguntar, ¿y de dónde sale esto? ¿De dónde surgen ciertas frases? Eso es un problema. Sí. Gloriana, 30 segundos antes de ir a una pausa, porque usted también se quería referir. Sí, así es. Con respecto a lo que estaba hablando Jeremy sobre este tema, de acuerdo a mi experiencia, cuando estuve estudiando en el colegio, yo estaba con una profesora o profesores que me discriminaban. Mis compañeros, entonces yo tenía compañeros que no escuchaban absolutamente nada, pero yo, entonces, qué sé yo, desde el momento en que nací fui sorda, no fue que perdí la audición. Y entonces, en el momento en que mi mamá estaba embarazada, hubo una situación por la cual yo nací sorda. Sin embargo, en ese momento en el colegio, yo no podía tener la información. Tenía esta otra compañera sorda y yo, y no entendíamos nada. Al final, cuando nos hacían un examen, yo tenía que hacer 5 hojas de examen y mi compañera solamente 2. Y yo decía, ¿por qué existe esta discriminación? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no hay equidad? Ella entendía mejor, ella me explicaba a mí, pero yo no recibía toda la información. Entonces, estas son las situaciones que se presentan en el sistema educativo. Cuando estamos acá en Sobre la Mesa, yo analizando el tema de personas sordas y sus derechos en Costa Rica, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de las personas sordas y sus derechos en Costa Rica. Antes de ir a una pausa, precisamente nos estaban explicando cuáles son diferentes limitaciones que tienen, particularmente en el tema de educación. Y María Laura quería precisamente referirse al tema. Así es, sí. En Costa Rica, en el área de la educación, por ejemplo, a nivel de las universidades, vemos muchísimas desventajas. Porque, por ejemplo, el caso que contó Ignacio sobre los problemas que hay en las universidades privadas y públicas. En las universidades públicas es muy difícil que las personas sordas ingresen porque los exámenes no están adaptados para ellos. Y en las privadas hay más facilidad porque no hay un examen de admisión. Sin embargo, la desventaja es que uno mismo debe pagar el intérprete, nosotros debemos de pagar la matrícula por la carrera, además pagar el intérprete, y la verdad es que lo que se le paga a un intérprete por hora cobra como 5.000 o 10.000 colones por una hora. Por esta razón es que imagínense, en un año para hacer el gasto de una carrera es mucho dinero. Entonces son muchas las complicaciones que se presentan. Sí, claro. Existen 3 leyes, digamos, relacionadas con el tema de las personas sordas. Tal vez podemos poner el cuadro para que las personas en las casas lo puedan ver. Tenemos la ley 7600, la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ley 8661, que es la ratificación de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y la 9049, ley de reconocimiento de la LESCO. Tal vez aquí podríamos empezar con Gloriana, que nos indique si siente que efectivamente esas leyes dan respuesta, digamos, a las necesidades de la comunidad sorda.
La verdad es que no es así. No es así. En realidad hay muchísimas personas. Nosotros los sordos tenemos muchísimos obstáculos. Las leyes no cumplen con sus responsabilidades. Están engavetadas y cerradas en algún lugar. Por allí están guardadas, están escritas, pero hace falta que se vean y que se apliquen, porque todavía no hemos llegado a la aplicación de ellas. En la comunidad en Costa Rica no vemos que se cumplan las leyes, no hay respeto por ellas. Las personas las conocen, saben que existen, pero no se informan sobre ellas. María Laura, ¿coincide usted con lo que dice Gloriana? Y adicionalmente, por lo menos si hay problemas de discriminación, si hay problemas de discriminación, ¿las leyes les ayudan a poner denuncias o no? En realidad en esa lógica no funciona. Pues yo le voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo, bueno, en un canal de televisión, en noticias, estábamos viendo que no se presentaba el intérprete en un recuadro. Después se presentaba, pero solamente media hora, 1 hora por día, no es suficiente. La información está muy limitada. Nosotros interpusimos un recurso de amparo, lo describimos, lo redactamos muy bien, unos abogados nos ayudaron, lo presentamos y ellos nos dijeron y nos respondieron que no, porque simplemente sí se estaba cumpliendo, porque se estaban poniendo subtítulos, closed caption, y lo que sucede es que estas empresas no utilizan bien los subtítulos. Yo les invito a que ustedes vean los subtítulos del closed caption. No están relacionados con lo que se está hablando, todo se ve muy complicado, la información no está llegando de la forma correcta para nosotros, las personas sordas. No me parece justo. Ignacio, yo ahora de hecho dije comunidad sorda. Hay 2 términos que se utilizan políticamente, comunidad sorda y cultura sorda. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno y cuál es, digamos, el concepto correcto que se debe utilizar? Muy bien, eso es muy importante, los 2 temas en realidad. En lo que toca a la comunidad sorda y el otro, que es la cultura sorda, primeramente enfoquémonos en lo que significa la comunidad. Bien, si nos damos cuenta, hay personas oyentes que, por ejemplo, personas sordas que están dentro de lo que es la cultura, pero en la comunidad, si hay una diversidad, pueden haber, o en la sociedad, por ejemplo, pueden haber personas de diferente clase. Por ejemplo, pueden haber padres sordos o padres oyentes que tengan a hijos sordos. Y eso representa aparte de lo que está ahí. Puede que sepan lesco, puede que sean intérpretes. Hay personas de toda una diversidad que pueden estar en la comunidad. Son personas que pueden utilizar el español, que pueden utilizar el lesco, pueden comunicarse de manera paralela en ambas líneas. Muy bien, ahora pensemos en lo que es la cultura. Allí tenemos una diferencia y un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en el Espacio Nacional de Costa Rica. Y por ejemplo, cuando hablamos de una cultura, por ejemplo, de identidad que tienen las personas que escuchan, que se desarrollan de esta manera, nosotros procedemos y actuamos de manera diferente. Nosotros, por ejemplo, cuando nacimos y escuchamos que alguien nos habla, esa información no nos llega, la perdemos, porque nuestra lengua es una lengua diferente y es una identidad diferente. Somos visuales y así es como recibimos y absorbemos la información como personas sordas. Por ejemplo, los oyentes cuentan chistes de política, con respecto a diferentes cosas. Para los sordos, mucha de esa información no tiene una perspectiva, no la podemos captar. La cultura, por ejemplo, por lo tanto, tiene una gran diferencia con respecto a la comunidad. Entonces, podríamos decir que en la comunidad, digamos, la comunidad más diversa, donde pueden haber, digamos, o donde también conviven personas no sordas, pero que, ¿verdad?, participan por la relación que tienen, y la cultura está más referida a lo que, digamos, la forma, digamos, en cómo se comunican y cómo ustedes logran visualmente también poder recibir, digamos, información. ¿Estoy en lo correcto o entendí mal, Jeremy? Sí, está bien, y lo que explicó Ignacio está muy claro. Yo quisiera añadir algo en la explicación. En la comunidad sorda, allí, por ejemplo, hay oyentes. Por ejemplo, en este momento aquí, en este espacio, nosotros somos sordos. Y también hay oyentes y nos estamos relacionando y estamos comunicándonos porque hay intérpretes que nos permiten a los sordos y a nosotros y a las personas oyentes comunicarse. Entonces interactuamos entre nosotros. La cultura es diferente. La cultura sorda, por ejemplo,
tiene diferentes niveles, podríamos hablar de costumbres, actividades, formas, por ejemplo, en la que nosotros hablamos o paseamos o nos relacionamos, que es diferente. Entonces, es cierto, es algo muy profundo, correctamente. No se puede tratar de explicar cultura sorda en 1, 2 o 3 minutos. Pero para hacer un resumen, en la comunidad hay oyentes que les gusta, que brindan apoyo a las personas sordas, que no se sienten como por debajo, por encima, sino que están a la par y se relacionan. Y permiten que esa característica se desarrolle. Es diferente la cultura. Por ejemplo, en Costa Rica hay grupos indígenas en diferentes comunidades, como los Cabecar, como los Bribri, y ellos tienen su propia lengua y sus propias costumbres alimenticias y su propia cultura. Específicamente esa es la situación. Bueno, vamos a ver ahora una cápsula que prepararon para el programa de hoy y ya regresamos. Los sordos y la comunidad sorda, las personas son muy inteligentes. A veces se nos menosprecia y a veces se nos ve como inferiores. Y eso resulta para nosotros muy difícil. Hay algunos otros sordos que se comunican muy bien, que tienen muchas habilidades y eso nos alegra por Costa Rica. Y es muy importante. Por ejemplo, hay sordos que estudian ya en la universidad. Y los felicitamos y les estimulamos a que sigan adelante, porque gracias a Dios han podido llegar allí. Hay muchos retos que tiene la comunidad sorda, hay muy pocos intérpretes en Costa Rica, y la cultura de acceso a personas con discapacidad es una cosa que se crea alrededor de muchos mitos, y yo creo que esa eliminación de los mitos es algo que va a durar mucho tiempo y que es un reto muy importante que tenemos ahora. Que las personas, que los profesores, que la comunidad, que la gente sepa que se puede comunicar con un sordo y que respete su forma de comunicarse, que es el ESCO. La cápsula un poco plantea, ¿verdad?, algunas de las limitaciones, pero hay algo en lo cual no hemos, digamos, todavía profundizado, que es el tema de la importancia de la lengua de señas y hasta qué punto, ¿verdad?, con una ley que en Costa Rica que se reconozca como lengua materna, que es la ley 9049, la ley de reconocimiento de la LESCO, ¿eso es suficiente? ¿Eso ha sido un avance? Tal vez podríamos empezar con Gloriana. Sí, en realidad es muy importante la lengua de señas para que los niños sordos puedan recibir toda la información desde el momento que nacen y que puedan sentirse identificados como personas sordas, que sepan, ok, soy una persona sorda, puedo ser y crecer para el futuro y puedo aprender con ambas lenguas. Por ejemplo, si una persona le dice, hola, yo soy mamá, y entonces, al tiempo que está señalando, al mismo tiempo está utilizando el español, es muy importante la lengua de señas para que la persona reciba toda la información y que en un futuro le pueda servir para muchísimas cosas, aspectos en su vida. Ignacio, en 30 segundos, pero esta ley es solo, digamos, solo permite que las personas sordas accedan, digamos, a la lengua de señas. ¿No debería ser, digamos, también un poco la obligatoriedad de que las personas también aprendamos lengua de señas, aunque no seamos personas sordas? Depende, en realidad, por ejemplo, esa obligatoriedad, porque es un derecho a la lengua. Por ejemplo, hay lugares, no importa, por ejemplo, empresas, instituciones, en donde, por ejemplo, se podría obligar y decir que se debe usar la LESCO. Yo creo que sí es importante realmente el que se utilice por parte de otros. Cuando estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de personas sordas y sus derechos en Costa Rica, vamos a una pausa y ya regresamos.
regresamos a Sobre la Mesa, voy analizando el tema de las personas sordas y sus derechos en Costa Rica. A mí me surge una duda, y tal vez Jeremy nos puede ayudar en eso, y es que en el tema del empleo, vamos a ver, las condiciones de por sí están complicadas para todas las personas, pero de hecho yo en algún momento le preguntaba a una de las traductoras del canal que tiene una hija sorda, que además en algunos lugares solicitan una segunda lengua, ¿verdad? O sea, bueno, una tercera lengua en este caso sería el esco de español y otro idioma, ¿verdad? O sea, esa es una limitante que me imagino que para ustedes es bastante más compleja, ¿verdad? ¿Cómo se logran, digamos, manejar, o es realmente demasiado, digamos, complicado poder manejar 3 lenguas al mismo tiempo? Sí, en realidad sí puede ser difícil. Relacionado, por ejemplo, a lo que este intérprete mencionó, ¿verdad? En realidad, por ejemplo, yo, como persona sorda, sí tengo 3 idiomas aprendidos, pero depende. Okay. Hay educación de por medio para la persona sorda que empiece a aprenderlo. El esfuerzo que hay hagamos por diferentes nosotros mismos. idiomas. Los sordos, por ejemplo, al 100% tal vez no lo desarrollarán, pero sí es correcto, es algo difícil. María Laura quería... Bueno, con respecto a esto, manejar 3 idiomas o más de 3 idiomas es un tema muy complicado. Y hay algo de positivo en esto. Lo positivo y la ventaja es que si una persona sorda crece siendo bilingüe, esto significa que su cerebro va a tener la facilidad para el aprendizaje de las lenguas. Significa que ahí está, que es más fluido, que tiene la capacidad y la aptitud para aprender otros idiomas. Lo negativo puede ser en el área laboral, sí, que cuando se pide una lengua, muchas empresas piden el inglés. Y las personas sordas, la mayoría de ellas no manejan inglés. En mi caso, yo sí sé inglés, porque crecí yendo a un colegio bilingüe donde me enseñaban inglés. Sin embargo, si en el trabajo me piden inglés, en la parte auditiva y oral para atender un teléfono o algo por el estilo, obviamente eso es una desventaja, es algo negativo. Sí, Gloriana, ¿qué, digamos, otras limitaciones tienen con respecto al acceso al empleo? Porque, bueno, a mí me surgía esa con respecto de que ahora están pidiendo 3 lenguas, 4 lenguas, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas son importantes a valorar para la comunidad sorda? Con relación a las barreras que se puedan encontrar, sí, la comunidad sorda en lo que es el empleo tiene muchísimas barreras. Y la razón es que las empresas, cuando contratan a una persona, están pensando que esa persona tiene que hablar. Pero hay personas sordas que no hablan de manera oral y entonces no los quieren contratar, y esto es una barrera. No es que suceda en todos los lugares, pero por ejemplo en mi caso y de acuerdo a mi experiencia me he sentido muy frustrada anteriormente porque, bueno, han querido que, por ejemplo, han visto que yo puedo hablar de forma oral y piensan que soy oyente y que puedo atender un teléfono, pero no, yo soy sorda profunda, no puedo atender un teléfono. De acuerdo a mi experiencia, como les repetía, en un trabajo, bueno, la primera vez cuando yo llegué me sentí muy contenta, la verdad. Bueno, mi experiencia laboral, obvio que me voy a sentir muy contenta. Y ya cuando me dieron, bueno, las indicaciones y me dijeron qué tenía que hacer, en ese momento, bueno, el teléfono resulta que está sonando. Y entonces la muchacha me dice, está sonando el teléfono, atiéndalo. Y yo le digo, soy una persona sorda, no puedo atenderlo. Y ella se quedó confundida. Dice que le pareció extraño y lo atendió en ese momento. Pero yo sentí, en ese momento me sentí muy mal. Y bueno, ella terminó de la llamada y luego cuando colgó dijo, perdón, Gloriana, pero es que usted, ¿verdad que sí está escuchando? Y yo le digo, yo no puedo escuchar nada, soy sorda, pero es que usted habla, usted oraliza muy bien. Y entonces tengo que explicarlo que esto fue de acuerdo a la educación que recibí, gracias a mis padres y al esfuerzo que hicieron mientras yo crecí. Entonces eso, pero me decía, pero un momentito, Gloriana, un momentito, y se fue a hablar con el jefe. Y en ese momento, entonces yo sentí como que era algo negativo. Yo dije, ahora voy a perder mi trabajo.
trabajo, ahora me van a despedir, ahora yo no pude valerme por mí misma, ¿qué pasó aquí? Entonces esto representa una barrera, si hay que atender un teléfono. Las personas creen y piensan que si una persona sorda es oralista, que puede articular palabras, que es oyente y que puede atender un teléfono, pero no, somos sordos, somos personas sordas. Jeremy se quería referir y después Ignacio. Exactamente igual a lo que dijo Gloriana. A mí me sucedió tiempo atrás, mucho tiempo atrás, yo estuve buscando trabajo, pero tiene razón. Por ejemplo, yo presentaba un currículum vitae y al momento de la entrevista yo hablaba muy bien, parecía exitoso, y en eso me observaban el audífono y les daba temor. Y no querían contratar a una persona sorda. Entonces, sí resulta un problema bien grande. Es cierto, hay empresas en donde muchas de ellas tal vez en algunas podrían tener mente abierta, pueden tener a personas sordas, pueden entrar a trabajar, pero tal vez dicen no puede entrar a trabajar. Y en Costa Rica es una gran barrera, sí. Muchísimas personas sordas no tienen trabajo y la razón es esa. Cuando ellos llegan y presentan sus documentos, porque la situación de un idioma, de poder atender un teléfono, un idioma oral, resulta para ellos un problema. Pero los sordos podemos trabajar de otra forma. No tenemos que estar contestando un teléfono. Podemos hacerlo mediante un sistema chat, por ejemplo, o por correo electrónico, o por mensajes escritos. Hay diferentes formas. Yo trabajo y no utilizo un teléfono, utilizo mensajes para poder comunicarme o correo electrónico y establezco una buena comunicación con las personas. Es verdad, ese es un gran tema y la experiencia es muy frustrante. Ignacio. Relacionado a lo que menciona Jeremy, yo me he dado cuenta que las personas en el espacio ven, por ejemplo, a una persona sorda y la ven como si fuera de otro mundo, un ser extraño. Y simplemente yo les digo, no, miren, perdón, en la empresa, ustedes podrían contratar, por ejemplo, a una persona para que maneje, para que tenga esa experiencia. Por ejemplo, vean, si la persona no puede comunicarse, pues obviamente hay un conflicto. Pero recuerden, los sordos, las personas, no tenemos miedo. No les tengan miedo a los sordos tampoco. No somos ogros. Tal vez, bueno, Gloriana, también yo quería preguntar sobre el tema del acceso a la salud, que es otro derecho vital. ¿Cuáles son, digamos, los obstáculos, los principales obstáculos que tienen también a la hora de acceder a servicios de salud primaria o el tema de ir a especialistas? Pues en realidad, en mi caso, yo he escuchado experiencias de muchas personas sordas y hay médicos que no conocen nada de la lengua de señas y no conocen cómo comunicarse de una manera gestual. Nos sentimos muy frustrados. Yo misma quiero ir, por ejemplo, a una clínica de manera independiente. No quiero que mi mamá, que me ha acompañado toda la vida, lo siga haciendo. Yo soy independiente, yo tengo derecho, yo puedo ir sola, yo puedo hacerlo. Entonces yo dije, yo puedo, tengo que ir y tengo que enfrentarme a una situación de estas. Y los médicos siempre empiezan a hablar y hablar y hablar y además utilizan un vocabulario muy técnico, un vocabulario médico que uno no puede entender. Entonces uno tiene que preguntar, perdón, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y no lo atienden a uno de buena manera, no tienen paciencia para explicarle las cosas a una persona sorda. Quieren salir rápido de ese momento de atender a la persona y que se vaya y que salga de su consultorio. Entonces, ¿qué pasa con mi situación? Yo también me intereso por mi situación de salud, es un derecho mío. Esto representa una gran barrera porque los especialistas en medicina no conocen la LESCO. Yo recomendaría que es muy importante que la lengua de señas la apliquen como cualquier otro idioma, como la enseñanza de inglés, francés o portugués. ¿Por qué razón? Porque si un niño que está en la escuela desde ese momento empieza a recibir la lengua y la empieza a aprender, entonces va mejorando muchísimo para su futuro. Por ejemplo, un niño pequeño empieza a recibir la información por medio de la LESCO como un idioma, pues cuando sea grande, entonces esta persona puede ser un empresario, puede contratar a otras personas sordas, puede ser un médico, puede ser un especialista y todo va a quedar muy claro porque la información es clara de acuerdo a la LESCO, como una persona sorda puede hacerlo. Sí, Ignacio. Y relacionado quisiera añadir también, por ejemplo, cuando se va a un doctor, y por ejemplo, si él supiera señas, hay muchas personas sordas
Por ejemplo, ellas mismas se dan cuenta y le dicen gracias. Por ejemplo, se dan cuenta y tratan de aplicar, por ejemplo. Y sería importante que los doctores manejaran la LESCO, como mencionó Ignacio. Tal vez, María Laura, ahora Gloriana se refirió con el tema de salud a un concepto que me parece que desde la ciudadanía es muy importante, que es el de la autonomía. ¿Qué tendríamos, digamos, que plantear? ¿Qué reformas tendríamos que hacer también para que las personas sordas sean autónomas? Y eso significa que también puedan ejercer en plenitud sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Sí, siempre relacionado con el tema de salud. No, en general. Ah, bueno, en general. Pues sí, la verdad es que nosotros, como personas sordas, somos iguales a cualquier otra persona. Tenemos nuestros derechos, queremos ser independientes, no queremos depender de otras personas para todo. Hay muchas personas sordas que dependen de sus padres porque ellos son sus intérpretes personales cuando van a hacer diferentes trámites. Yo considero que es momento, ya es hora de que haya independencia y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si en una empresa o en un hospital o en alguna otra institución se tiene que comunicar con una persona sorda, tienen que darle el servicio de intérprete, el recurso. También que contraten funcionarios y que a esos funcionarios se les enseñe el ESCO, qué sé yo, a uno, a dos, tal vez no a todos, pero que aprendan a comunicarse con personas sordas. Ahora existe también la tecnología y se usa muchísimo. Entonces, por medio de, qué sé yo, de videochats o dar tipos de información por medio de la LESCO, hay muchas formas en que podemos hacer accesible esta situación, pero no se aplica. La comunidad sorda entendemos que es muy pequeña en relación a la comunidad nacional y por eso es que no le dan la atención que se merece, pero deberían de hacerlo. Claro, pero Jeremy, si estamos hablando de autonomía, también estamos hablando de derechos ciudadanos y también estamos hablando de participación política. ¿Están debidamente representadas las personas sordas políticamente, en la política de este país, o en realidad no son tomados en cuenta? Honradamente, en la historia hay casos. Por ejemplo, Gloriana ya participó en ese espacio. Ella podría explicarlo después. Sí. En mi experiencia, yo conozco a personas sordas que también, 2 personas sordas que han participado en el PASE. Y sí, uno los felicita y pareciera que las cosas van muy bien, pero al final pareciera que es como llevar a personas simplemente para que voten como personas tontas y nada más, explotándolas o aprovechándose de ellos. Y comprendo que eso puede estar sucediendo en Costa Rica. Pero para nada, en realidad, los sordos tenemos una real participación política. Es muy difícil. Acá en Costa Rica, la Asociación Nacional de Sordos, ANASCOR, sí, tiene algún tipo de políticas a lo interno, pero sabemos que no existen a lo externo, en la parte oyente. El gobierno tampoco presta real atención o interés para tratar de incluirnos en esas políticas. Por eso, lo primero es la comunicación a través de la LESCO, pero si esta no se da, si lo limitan a la situación de que somos sordos, de que tenemos una deficiencia auditiva, pareciera que realmente los sordos entonces no son de su interés. Esas son las cosas que suceden. Pues estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Sobre la mesa, hoy analizando el tema de las personas sordas y sus derechos como ciudadanos y ciudadanos en el país. Antes de ir a una pausa, precisamente Jeremy nos planteaba que en realidad es poco, ¿verdad?, el acceso que tienen a la participación política y, digamos, haber representado sus intereses y sus necesidades en los partidos políticos. Gloriana ya ha participado activamente en una elección municipal. ¿Nos podría contar su experiencia? Pues sí, en realidad ya tuve una experiencia hace un tiempo. Fui postulada para regidora en el lugar número 5. Entonces estuve allí estimulando y apoyando a algunas personas de la municipalidad, pero me di cuenta
en realidad de una situación muy triste. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el área de la política uno se da cuenta que lo único que quieren es prestigio. Dicen, esta es una persona sorda, la vamos a traer y vamos a mostrar que con nosotros hay una persona. Se están aprovechando de nosotros. Es como tener publicidad gratis. Y en realidad no hacen absolutamente nada, no nos apoyan. El objetivo de ellos es otro. Uno lo que quiere es apoyar en el tema de discapacidad, de sordos, asesorarlos. Pero en realidad nos damos cuenta que el mundo está fallando porque hace falta sensibilidad. Esto es algo que, bueno, ¿qué le diría? Es muy fácil aprovecharse de otras personas. Además, como les contaba, yo misma me di cuenta que en las reuniones era una situación muy difícil porque llegaba un grupo de personas y, por ejemplo, yo estaba allí delante de ellas. Todos están hablando entre ellos y yo tenía que estar diciendo, por favor, póngame atención, no me doy cuenta de lo que están hablando. Y todos están hablando, para ellos es muy fácil. Están conversando de forma oral y ya. Pero yo no estaba, yo estaba perdida en ese sentido. Y si yo pedía algo, pues no lo aceptaban. Entonces yo creo que para tener participación política es muy importante. Sí parece que se quiere hacer, pero nos damos cuenta, por medio de mi experiencia, que es algo nada agradable, porque ellos lo que hacen es aprovechar y no hay una verdadera relación o comunicación. Entonces, Gloriana, podríamos decir que es políticamente correcto tener personas sordas en el partido político, pero nada más para conseguir votos de la comunidad, no Así para es. que realmente colocar en la agenda pública sus necesidades. Así es correcto, no lo hacen de esa manera, no los colocan en la agenda, solamente quieren aprovechar y tener prestigio, mostrar, mire, somos muy buenos, estamos apoyando y ¿qué es lo que pasa? Entonces no apoyan, realmente no hay un apoyo. Sí. Relacionado a lo que mencionaba Gloriana, tal vez ligeramente desviado nada más, la misma participación política, sentimos que es una explotación simplemente para votos. Igual cuando se habla, por ejemplo, en las empresas. Por ejemplo, la empresa X, ABC, quiere mostrar que integra a personas con discapacidad, sí vengan acá, pero solo recogen currículum, nada más. Ellos en realidad, por ejemplo, pensemos en un banco, son centros de llamadas, empresas de tarjetas, pero ellos no les interesa en realidad contratar. Hay empresas que sí son inclusivas, pero, por ejemplo, contratarlos, mire, ojalá quédese ahí con nosotros, siga trabajando, desarróllese, pero no hay la oportunidad de crecer realmente. Es como para que nos quedemos allí hasta que nos muramos simplemente. O sea, es un asunto político, es una explotación. Simplemente, aunque la ley diga algo, no importa, es aprovecharnos de la situación. Sí, María Laura, y usted se quería referir a este tema y también me gustaría que nos planteara, porque usted ahora lo dijo, el tema del acceso a la información, ¿verdad? O sea, en realidad, ¿qué hace falta, verdad? Porque es que no toman en cuenta los medios de comunicación a las personas sordas, porque también hubo digamos, como un reclamo fuerte de que ahora que hubo debates para las diferentes convenciones internas, no hubo intérpretes. Sí, es correcto. Esta es una situación que está sucediendo y es muy importante para todo el país y para los partidos políticos conseguir votos. Pero como usted lo mencionó muy bien, en los debates nosotros nos quedamos sin la información. Entonces, ¿dónde están los votantes que ellos quieren? Entonces, las personas que escuchan, ellos son los que sí sirven para que vayan a ser parte de su partido y nosotros no tenemos la posibilidad de ver y de poder decidir si un partido tiene ventajas o desventajas para nosotros. Entonces, si no hay intérpretes, esto es una situación muy dura para la comunidad. Sí, Ignacio también se quería referir a lo que Jeremy estaba explicando. Relacionado con la parte de la información, es correcto. Es igual, por ejemplo, yo observaba días atrás a empresas, por ejemplo, bancos, instituciones, en las cuales, por ejemplo, sí se tiene una ley de acceso, la ley 7600, y uno puede observar y creer que de verdad son inclusivas, pero cuando ve adentro, uno no ve a nadie que sea intérprete o alguien hablando lengua de señas o que se tenga acceso real.
lo hacen como propaganda o publicidad para atraer consumidores, pero nada más. Esto es una falta de compromiso. Simplemente, ok, al final simplemente engavetan la situación porque no es de interés. María Laura, ahora en el que estábamos conversando en el intermedio, planteaba el tema de los intérpretes, ¿verdad? O sea, se supone que en la Universidad de Costa Rica ha formado 26 intérpretes en lengua de señas. ¿Son necesarios? ¿Hay mejores, digamos, lugares para formación? ¿Algún otro lugar, digamos, alguna otra universidad forma más intérpretes? Pues no. Que yo esté enterada, solamente la Universidad de Costa Rica prepara intérpretes. Sin embargo, hasta ahorita no está a nivel de carrera ni de técnico, sino que es un programa de formación de intérpretes. Y el mismo se abre no cada cierto tiempo, regularmente, sino se podría decir que una vez cada 5 años abren este programa. Por esta razón es que cuando se gradúan, como usted dijo, ahorita solamente hay 26 intérpretes en Costa Rica. En Costa Rica hay mucha población sorda que requiere el recurso. Siempre que se llama, no hay, están ocupados, porque hay muy pocos. Es una gran necesidad. Jeremy, usted como instructor del ESCO, en realidad, ¿cómo capacitar más personas? ¿Cómo? La realidad aquí en Costa Rica es un problema. Tenemos buenos profesores sordos de la LESCO, muy buenos. Tenemos malos, tal vez algunos en falta de ética o profesionalismo, pero sí es muy difícil. Siempre depende de la persona y su interés y su pasión hacia la LESCO y ese deseo. También, desde uno mismo como profesor, busca estimularse a las personas, a relacionarse, a tener contacto, a que aprendan de la LESCO y que sigan formándose como tal vez futuros, personas que se interesen en ser intérpretes. Y algunos quieren, pero en realidad son muy pocos de ellos los que yo observo, de mis estudiantes. Yo siendo profesor de LESCO, por ejemplo, aprendiendo LESCO, les menciono, por ejemplo, algunos tienen familia sorda o son hijos de padres sordos, tal vez trabajan, tienen una buena comunicación con sordos, algunos tal vez quieren ser intérpretes. Es una situación de mayor integración la que se requiere, no solamente pensar en ser intérprete. Igualmente, hablando, como lo mencionaba María Laura, en la Universidad de Costa Rica, Progreso brinda los cursos del ESCO y realmente yo sé que se escogen a muchas personas, pero el número cada vez de los que van avanzando en el ESCO se va reduciendo. Y esto es muy duro y muy frustrante y es una barrera con respecto al proceso de la LESCO. Depende de la persona misma oyente querer aprender la LESCO, esa pasión que tenga, pero también depende de uno de profesor si es bueno o malo como le ha enseñado. Sí, Gloriana se quería referir y yo también le quería preguntar que por qué es importante reconocer la LESCO como lengua materna. Bueno, realmente considero que la lengua materna, la LESCO como lengua materna, es muy importante para nosotros las personas sordas, porque con ella también adquirimos la cultura y podemos comunicarnos y relacionarnos, interactuar con otras personas sordas. Además, nuestra lengua nos da la oportunidad de prestarle, digamos así, a los oyentes la oportunidad de que conozcan nuestra lengua. Y entonces, que de esta manera, si necesito información, podemos comunicarnos. Es como que yo le preste mi idioma para que lo usen y bueno, y usarlo, ¿qué conlleva? Que siendo, por ejemplo, una persona sorda y me la prestan, yo voy a jugar con ella, no, significa que voy a trabajar con y para la comunidad sorda, que voy a apoyarla, no es un juego, esto es algo serio. Para ser honesta, sinceramente, perdón por lo que voy a decir, pero hay un canal de televisión donde hay una persona que es intérprete que únicamente está interesado por el dinero, por el pago. Esto es correcto, es éticamente correcto. Por ejemplo, yo la veo enseñando a esta persona y no entiendo nada de lo que está diciendo. Es una mujer y hace así
un poco de ademanes que yo no entiendo nada. Parece como si no fueran entiendo moscas volando absolutamente que nada. las está Es como espantando. moscas que están volando y que ya las está espantando, sí, exactamente. Entonces, ¿dónde está la información y el acceso a ella? Esto es algo serio, es algo serio. Por ejemplo, en un caso de emergencia, entonces no hay otro intérprete, no hay un canal y solamente está esta persona que está interpretando mal. La verdad es que no. Significa que le estoy prestando mi lengua para que la tome como un juego. No es así. Esto es algo muy serio. A eso que menciona yo quisiera añadir, en un caso de emergencia, en un temblor, por ejemplo, como lo que sucedió en México, caen edificios y una persona así interpretando, por favor, es algo serio. La lesco es seria. Lesco es un idioma serio. En el mundo hay lenguas de señas, la nuestra es la lesco. Por ejemplo, yo puedo aprender español, yo puedo aprender inglés, puedo aprender francés. Igual se debe ver la importancia de aprender la lesco. Sí, bueno, en realidad ya estamos ¿verdad? Con el cierre. Más bien yo les quería agradecer. Sé que tenemos muchísimas más cosas que decir. Tal vez plantear que efectivamente la lesco es una lengua que tenemos que respetarla y el que yo no la sepa es, digamos, una limitante mía. No tendría que ser una limitante de la comunidad sorda como es una limitante que no sepa francés si estoy en Francia. Ahora, creo que eso es como algo muy importante. Por eso es que precisamente en la Semana Internacional de la Persona Sorda, el equipo de Sobre la Mesa del CIEP y también Nexos hemos querido, ¿verdad?, visibilizar que efectivamente como ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derechos y que debemos, digamos, mejorar estas condiciones. Por eso es que de hecho hoy hemos hecho un gran esfuerzo, estamos con 3 intérpretes de lesco acá de manera simultánea para poder comunicarnos porque efectivamente yo no conozco la lengua de lesco. Entonces, pues agradecerle también a estas 3 personas que nos han colaborado y además les invito para que puedan ver Nexus, que va a tratar el tema del acceso de las personas sordas a contenidos televisivos en el marco de la transición a la televisión digital, que eso es también algo muy importante. Así que muchísimas gracias a todas las personas ahí en sus casas que nos han visto hoy, a Gloriana, a Ignacio, a María Laura y a Jeremy por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana.